Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es día 5 de marzo del 2021 y nuevamente estamos aquí para grabar nuestro quinto vídeo. Ya sabéis que el tema general se titula El tiempo es corto. El tiempo es corto. Y porque el tiempo es corto para el apóstol San Pablo, y debiera de serlo también para nosotros, es por lo que Pablo aquí en esta lectura de la que vamos a arrancar una vez más, hace estas 5 recomendaciones. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 29 al 31. Escribe aquí Pablo: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. En estos vídeos anteriores hemos visto en primer lugar que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. En segundo lugar vimos que los que lloran sean también como si no llorasen. En tercer lugar hemos visto también que los que se alegran sean también como si no se alegrasen. Y ahora vamos a ver nuestra cuarta recomendación, que es que los que compran como si no poseyesen. Como si no poseyesen. La gran mayoría de veces cuando compramos algo y hemos pagado el precio, exclamamos: esto ya es mío, esto ya es nuestro, esto nos pertenece. Y en un sentido llevamos razón. Hemos hecho ya la transacción de dinero por prenda, por vivienda, por mueble, lo que hayamos comprado. Los que compran como si no poseyesen. Es decir, sin imitar a los contemporáneos de los días de Lot. El Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, hizo alusiones a distintos personajes del Antiguo Testamento. Y en Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30, él hace alusión a Lot y a toda aquella sociedad que vivía en torno a Lot. Y él dice lo siguiente, en aquellos tiempos comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo dice en un contexto parecido al que tenemos aquí, en 1 Corintios 7, de donde hemos arrancado en este tema, en un contexto apuntando a la venida del Señor. Hasta que llegó el día, dice allí el Señor Jesucristo, hasta que llegó el día que el Señor vino y los encontró ocupados en todas estas cosas, o el Señor ha de venir, o cuando venga los encontrará ocupados en todas estas cosas. Qué pena, ¿verdad que sí? Que cuando vuelva a venir el Señor por segunda y última vez,
por lo menos a los creyentes, por lo menos a sus hijos, por lo menos a esos que hemos dicho que hemos puesto nuestra confianza en Él, que Él es el primero y lo primero en nuestras vidas, nos encuentre enredándonos, como hacía Lot, como hacían sus contemporáneos y como tantos otros personajes de nuestro mundo. Qué pena que nos encuentre así, ¿verdad que sí? Ha de ser muy penoso. Y aquí, en 1 Corintios 7, cuando él hace estas 5 recomendaciones, él también está pensando, él también está pensando en la venida del Señor. Ya que el Señor se está acercando, ya que el Señor está llegando, por favor, corintios, por favor, creyentes de todas las épocas, también creyentes del siglo XXI, que no os encuentre ocupados en todas estas cosas. Os tenéis que mentalizar que aunque hay que comprar para comer, que hay que comprar para vestir, que aunque hay que comprar para refugiarse uno en una casa y no vivir debajo de un puente, y todo esto es lícito, pero que no se os vaya el santo al cielo, que no os paséis, que no pongáis toda vuestra confianza en estas cosas, porque estas cosas son perecederas, estas cosas van a quedar acá cuando nosotros marchemos allá. Así que los que compráis, mentalizaros a que no tenéis nada, sea como si no poseyeseis. Igualmente, no debiéramos parecernos a esas personas que denuncia Santiago. Santiago, en su capítulo 4, habla de un tipo de personas donde las censura y les dice: vamos a ver los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y compraremos y venderemos y ganaremos y traficaremos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos dais cuenta? ¿Qué nos dais cuenta? Que no debéis de tener puesta toda vuestra mirada en todas estas cosas. Los que compran, que sean como si no poseyesen. Es decir, sin seguir el ejemplo avaricioso de aquel joven rico. Este es uno de los personajes, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión y seguro que lo seguiremos diciendo. Por lo menos a mí me da mucha pena en el Nuevo Testamento, porque es un personaje que en principio, en una primera lectura, te cae bastante simpático. Era joven, era una persona inquieta por la vida eterna, por lo menos esa es la primera impresión que sacamos. Amaba las cosas de Dios, había cumplido ciertos mandamientos, se acerca al Señor Jesús en una postura de reverencia, hincando la rodilla delante de él, llamándole maestro. Por lo tanto, es un personaje que nos cae bien. Pero claro, cuando escuchamos la conversación que él tiene con el Señor Jesús y las condiciones que el Señor Jesús le demanda para que lo pueda seguir, él, dice el Evangelio, que se dio media vuelta y dejó al Señor Jesús. Tanto interés que parecía tener al principio por alcanzar la vida eterna y estar con el Señor para siempre, y después lo dilapidó en un santiamén. Solamente hizo falta que el Señor pusiera el dedo en la llaga, en el lugar donde más daño le hacía, que era el tema de las riquezas. Dice el Evangelio que se fue triste. Faltaría más. No, se va a ir alegre, se va a ir dando saltos de alegría. Se fue triste. Y se fue triste porque tenía muchas riquezas, porque tenía muchas posesiones. Rectifico incluso. No era él que tenía las posesiones, porque todos tenemos algún tipo de bien en este mundo que hemos de saber administrar. Más bien en su caso era que las posesiones lo tenían a él. Esta es la gran diferencia. No es lo mismo que yo tenga cosas que necesito para vivir y haga un buen uso de ellas, a que estas cosas me tengan a mí esclavizado y sean ellas las que me han hecho a mí esclavo de ellas. Esto es lo que le pasaba a este joven.
El afligido por estas palabras se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Como estoy diciendo, queridos hermanos, esas posesiones eran las que le tenían a él y las que lo tenían atrapado. Y aquí el apóstol San Pablo iré recordando repetidamente las mismas palabras, que los que compran sean como si no poseyesen. Es mucho mejor, queridos amigos, que imitemos el ejemplo de Bernabé, no el de este joven rico. Cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, el autor de este libro, nos habla de Bernabé, un varón bueno, lleno de fe. Fijaos si era una persona espiritual y maja, que llamándose José, y viendo los apóstoles, los autorizados para reconocer las cosas o para negarlas, viendo los apóstoles la conducta de este discípulo, le cambiaron el nombre y dijeron, no, este ya a partir de ahora no se va a llamar más Bernabé, no se va a llamar más José, se va a llamar Bernabé, que traducido quiere decir hijo de consolación. ¿Y por qué le ponen el hijo de consolación? Pues mira, dice ahí en el capítulo 4 del libro de los Hechos que este Bernabé tenía una heredad, era suya, le pertenecía a él, no se la había robado a nadie, podía hacer con ella lo que hubiera querido, estaba en su derecho. Pero dice que la vendió y que trajo el precio de la misma y lo puso a los pies de los apóstoles para que ellos la administraran. Porque no nos olvidemos que en estos momentos la Iglesia estaba viviendo en una comunidad de bienes, donde los apóstoles recogían todo y lo administraban de acuerdo a la autoridad de su cargo y a su sabiduría espiritual. Esto duró un tiempo, que nadie piense ahora que porque tenga 2 casas o porque tenga lo que sea, está obligado a venderlo y a traerlo a la iglesia y dárselo al pastor o dárselo al obrero. No, hombre, no, nada de esto, nada de esto. Esto ocurrió en este primer tiempo de la iglesia porque vivían en esta comunidad. Pero los planes del Señor, en la mente del Señor estaba que se dejase de vivir de esta manera. Es más, el Señor nunca ordenó que se viviera así. Vamos a decirlo todo. Yo por lo menos soy de los que pienso, a la luz de haberme repasado el Nuevo Testamento, que el Señor nunca les dijo a los apóstoles, hay que implantar esta forma de vida. Y alguien dirá, ¿y si no se lo ordenó el Señor, por qué la implantaron? Precisamente con el mejor de los deseos. Era tanto el amor que había entonces que decidieron vivir de esta manera. Claro, luego las cosas no salieron como se pensaba, porque el ser humano sigue teniendo pecado y egoísmo adentro del corazón. Y bueno, y en poco tiempo se demostró que esto no era posible. Precisamente lo que hay que hacer, en lugar de juntarlo todo y darlo para que alguien lo administre, como muy bien dijo el Señor, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Si el Señor, cuando dijo estas palabras en su ministerio, mucho antes de establecerse esta comunidad de bienes, si el Señor hubiera estado pensando en una comunidad de bienes, jamás hubiera dicho, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, porque claro, si ha de vivir la Iglesia en una comunidad de bienes, no tiene por qué haber pobres. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, ¿verdad que sí? Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en su capítulo 5 de la primera carta, el continuador de la obra, que mire de establecer una lista justa y a aquellos que más necesiten se les ayude, a las viudas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento no vemos esto de la comunidad de bienes como forma de vida. Ahora nos hemos de quedar con el espíritu. Nos hemos de quedar con la intención. Y lo que hemos de hacer es ser tan generosos que cuando haya una necesidad en la Iglesia estemos dispuestos a arrimar el hombro. Esta es la comunidad de bienes bíblica que vemos en el Nuevo Testamento. Pues muy bien, este Bernabé
dice que en aquel contexto vendió la casa, la trajo a los pies de los apóstoles para que ellos el dinero de la venta lo administrasen como bien les parecieren, a los que compran como si no poseyesen. En el espíritu en el que obró Bernabé. También imitar de la misma manera el proceder de otro discípulo del Señor, José de Arimatea. Bien, he dicho discípulo, pero tengo que hacer alguna matización, que también tiene su enseñanza y que voy a aprovechar, ya que me he metido en el tema, voy a aprovechar también esta enseñanza. Este José de Arimatea, que he dicho que era discípulo del Señor, es cierto que era discípulo, pero dicen los evangelios, o algunos de los 4 evangelios, que era un discípulo en secreto. Era una persona rica, era una persona que estaba bien situada. Creo recordar que incluso formaba parte del Sanedrín judío. Y dice alguno de los evangelios que seguía al Señor en secreto porque les tenía miedo a los judíos. Porque pensaba, como diga yo que soy seguidor del Señor, me echan del Sanedrín y a lo mejor acaban con mi vida. Y el hombre, pues, quizá de una manera un tanto cobarde, no lo quiero juzgar, no es mi intención juzgarlo, pero el caso es que de una manera oculta, pues iba siguiendo al Señor. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el Señor Jesús muere, ya que él tenía posibilidades, el espíritu se le solivianta y se junta con Nicodemo, otro de los que también seguía de esa manera al Señor, después de la conversación que tuvo con el Señor en Juan capítulo 3. Ay, los dos lo seguían de esa manera. Pero ahí ya se les va el miedo y dice que entraron a Pilato. Hay un evangelio que dice que lo hicieron osadamente, es decir, se vinieron arriba y dijeron, basta ya, hombre, basta de ser discípulos secretos, hemos de decir ya la verdad. Y le dijeron, danos el cuerpo del Señor, porque nosotros somos de sus seguidores y le queremos dar un entierro digno. Y Pilato se lo entregó. ¿Cuál es la aplicación? Que en cierto modo no venía al caso, pero que quiero aprovechar. ¿Cuál es la aplicación para nosotros, queridos hermanos? Si de verdad, como decíamos días atrás, hemos puesto la mano en el arado, no hemos de mirar para atrás. No tenemos que pensarnos 2 veces si la soltamos o no la soltamos. Tenemos que hacer como Ruth. Cuando la suegra Noemí, con la mejor intención, le decía, quédate en tu tierra, quédate con tu familia, quédate con tus dioses, con tus ídolos. Y Ruth le viene a decir, 10 años que he convivido con vosotros han sido demasiados para que te obedezca. No me ruegues que no te siga, no me ruegues que me aparte de ti. Tu Dios será mi Dios. Donde tú quieras que vayas a vivir, iré yo. Y nada haga separación entre tú y tu Dios y tu religión, vamos a decirlo así, que la muerte nos separará, pero antes nada. ¿Y cómo la bendijo Dios? ¡Qué maravilla hizo Dios de esta mujer! Personas así nos hacen falta en el pueblo de Dios. Personas que cuando, como decía, hemos puesto la mano en el arado, no nos lo tenemos que pensar 2 veces ni mirar para atrás. Todos hemos dejado muchas cosas. Yo dejé amigos en el mundo. Algunos no los he vuelto a ver más. Otros, como uno de los entrenadores que tuve en los equipos inferiores el año pasado, todavía no había llegado la pandemia. O sí que la había llegado. Fue en el tiempo de descanso entre junio y agosto. Me fui a Santa Coloma de Gramenet a buscarlo y di con su casa y le entregué la circular donde dice que habría esto y estuve hablando con él y él me dijo que alguno de mis compañeros había muerto, los citó por su nombre, grandes amigos míos. Yo he perdido muchos amigos
pero no me arrepiento. Y si aún mantengo alguna relación con ellos, es para llevarles el Evangelio y es para decirles que aquello que podía ser una locura de verano ya dura casi 60 años. Y los que durarán, si el Señor lo permite. Qué pena, queridos hermanos. Que sigamos al Señor por cobardía, de una manera oculta, sin dar la cara. Porque tarde o temprano, si somos hijos de Dios, como eran ellos, tendremos que darla. Y habremos perdido todos estos años que hemos tenido la boca cerrada. Espero ver en el cielo a José de Arimatea. Espero ver a Nicodemo también. Espero verlos. Pero perdieron años de su vida y de su influencia, porque ambos la tenían, para no haber trabajado más cerca del Señor. Y repito, esto no es una crítica hacia ellos, que les tengo una gran simpatía, pero es lo que veo en la palabra de Dios. Es lo que veo en la palabra de Dios. Dice el texto de Mateo 27, 57 al 60, que vino a Pilatos un hombre rico de Arimatea, y la historia ya os la he contado yo, y puso su tumba, una tumba que no había sido puesto ningún muerto en ella, como queriéndole dar el honor que los restos mortales, humanos del Señor Jesús merecían. El Señor no merecía meterlo en cualquier sitio, sino en algo especial, de acuerdo a la categoría del personaje. Por eso, queridos hermanos, el apóstol San Pablo aconsejará a Timoteo lo siguiente. Dice, mira, Timoteo, a los ricos de este mundo, y está pensando en creyentes, no solamente en gente que no es creyente, dice, a esos ricos manda que no pongan la esperanza en las riquezas. Hombre, los ricos del mundo que no creen en el Señor, claro que la van a poner en las riquezas, si es que no tienen otro Dios. Pero los que son ricos en el mundo y son creyentes, no. Estos no tienen que poner la esperanza en las riquezas, dice, las cuales son inciertas. Tienen que poner la esperanza en el Dios vivo en el que han creído. Que son ricos, mejor que mejor. El Señor ha estado detrás para darles riquezas, pero por favor, que no se les vaya la cabeza pensando solamente en las riquezas. Es por eso que en aquellos capítulos tan maravillosos, 5 al 7 de Mateo, en el capítulo 6 el Señor Jesucristo les dirá a sus oyentes, especialmente apóstoles, no os afanéis, así que no os afanéis por el día de mañana. El día de mañana no solamente hoy, tiempos de pandemia, tiempos de los ERTES, tiempos de que han tenido que cerrar muchos negocios, tiempos en que muchos empresarios se han arruinado y han tenido que despedir a los empleados, tiempos dificilísimos que no sabemos dónde va a venir a parar. El día de mañana nos preocupa a todos, pero el Señor Jesucristo dice, no os afanéis. Hoy mismo hablaba yo con una señora de aquí, del pueblo, vecina mía, le tengo mucho cariño. Es una señora católica convencida, de las que va a misa y lo hace con devoción. No voy a decir el nombre, prefiero no decirlo, porque me ha dicho que ella también vería estos vídeos y no quisiera reflejarla yo. Yo le he estado hablando del Señor, porque siempre aprovecho para hablar del Señor. Es una mujer muy maja, muy maja. Es una mujer que cuando fue la época de los aplausos, yo después de aplaudir me iba por su casa y le decía, fulanita de tal, ¿tú has aplaudido? Y me decía, sí, y además he oído los tuyos también porque estamos muy cerca. Una mujer identificada con toda causa noble. Es una mujer muy maja. Y le he regalado el calendario. Y le he dicho, mira, me puedes ver ahora tanto en Facebook como en YouTube, porque tenemos cerrado el culto y no hay otra manera de predicar. Y digo, ya llevo 50 vídeos y hemos estado hablando.
Le he hablado, pues que fui monaguillo, que creo que ya lo sabría. Le he hablado del famoso farmacéutico que me habló tanto a mí del Señor, con 94 años, que aún lo estoy visitando, una maravilla de persona, etcétera, etcétera. Y he intentado, pues dentro de lo posible, darle un poco de testimonio, eso sí, con la mascareta o con la mascarilla, depende si es catalán o castellano, bien puesta y ella también, ¿verdad? Sí, no os afanéis. Ella decía, bueno, yo este tema no lo acabo de tener claro, y yo le decía por su nombre, para hacerla más cercana, fulanita de tal, el Señor todo lo hace bien. Y tú, aunque seas católica, eres una católica convencida que te conozco, lee la Biblia. Este calendario que te he dado, el Señor todo lo hace bien. Ahora no entendemos muchas cosas, pero las cosas malas que ocurren no es culpa del Señor. Luego, a la que regresaba para casa, he pasado por una plazoleta que hay pinos, y si no había 40 jóvenes de entre los 15 a los 25, no había ninguno. Con varios coches, con bebidas en la mano, y cuando han visto que los miraba, hasta me han desafiado y todo. No he querido bajarme y sacar la garrota, que la llevo ahí porque digo, aún me da con la garrota. No, hombre, no, por favor. Si la culpa de lo que está pasando no la tiene Dios, todos sabemos quién es culpable o quienes por lo menos participan en esta culpa. Tampoco voy a decir que los jóvenes sean solamente ellos los culpables, pero bueno, si hicieran un poquitín más de caso, no os afanéis, así que no os afanéis por el día de mañana. El Señor tiene control de todo, claro que sí. ¿Cómo concluye el Señor Jesús aquella parábola del rico necio? Cuando ya presenta la vida de él, de que se pensaba que iba a durar toda la vida, que podría disfrutar de sus graneros, de sus bienes, muchos años, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor le dice, pero necio, si esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? Por favor. Y concluye el Señor diciendo, pues mira, de la misma manera es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dirá Proverbios, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Al cielo o al infierno, no lo sé. No lo sé si estas riquezas se volarán al cielo o más bien se volarán al infierno, pero ya me entendéis lo que os quiero decir. Vamos terminando ya, finalmente. ¿Sabéis cuál es la respuesta que Dios da a este proceder que aquí ha enseñado el apóstol San Pablo y que practicaron los hombres de Dios, los patriarcas como Abraham, como Sara y como otros muchos en sus días? ¿Sabéis cuál es la respuesta que Dios da? Pues la carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 16, lo dirá muy claro. Dirá de que ellos es verdad que dejaron un montón de cosas por seguir en fidelidad al Señor, pero añadirá que por esta razón Dios les ha preparado una ciudad, queridos hermanos. No dice que les ha preparado una casa, lo cual sería ya muy importante. Tampoco dice que les ha preparado un chalet, mejor todavía, o un terreno, sino que les ha preparado toda una ciudad para ellos, para nosotros. ¿Sabéis lo que es tener una ciudad para nosotros? Pues esto es lo que les ha preparado el Señor. A los Abrahames, a las Saras, a los Isaacs, a los Jacob, a todos los patriarcas del Antiguo Testamento y también a nosotros. Así que, queridos hermanos, hagamos caso a esta nueva recomendación del apóstol San Pablo. Quiero que los que compran sean como si no poseyesen. Que seamos los que poseemos cosas, pero que no sean estas cosas las que nos posean a nosotros.
Y ya quedamos a las puertas de la próxima semana, donde veremos la última, la quinta de estas recomendaciones. Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Pues bien, queridos hermanos y queridas hermanas, hasta la próxima semana y que Dios nos bendiga mucho. Así sea.